Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Cazador de Demonios, su arquetipo con Arana. Cazador de Demonios turista, piratas turista, aunque como más se le llama es Pain. Por eso, al igual que con Brujo, por eso de que tu héroe recibe daño, pero ese recibir daño en realidad tiene algunos efectos positivos, ¿no? Para ello, para hacer eso de Pain, tenemos que mezclarlo con las cartas de sacerdote, por eso lo de turista y arana, básicamente. Fijaos que llevamos todas estas 4 cartas de sacerdote Pain, llevamos todas las de la nueva expansión, excepto esta, en ese mazo. Así es que bastante interesante, y en gran parte lo traigo por eso, porque es una versión nueva que no había traído hasta ahora. Esta carta la han bufado recientemente, en el último parche, el jueves pasado, así es que vamos a estrenarla. Y además llevaba tiempo sin traer Cazador de Demonios y desde el evento de acceso anticipado, básicamente. Así es que ya tocaba. De todas maneras, este mazo, si queréis jugarlo, podéis jugarlo perfectamente sin cartas de sacerdote y sin el turista, ¿vale? Podéis hacer una versión prácticamente free to play, quitando muchísimas legendarias. Quitáis Arana, Ciliax, Serif a la barril porque es sobre todo para el kit de Pain. Gorgonzor muy Pozic podéis dejarlos porque son gratuitos. Y parches también lo podríais llegar a quitar si queréis, ¿vale? En la descripción del vídeo tenéis la versión barata. Aún así tendréis el enlace a mazos baratos para todas las clases, que es el vídeo en el que hablo de los Return Index. Pues ahí lo tendríais, ¿no? Pero vamos, que es una clase de las que son bastante amistosas, baratillas, porque con todo el kit de piratas, que es bastante barato y muy agresivo, no hace falta legendarias, ¿no? Entonces funciona muy bien. Estas cartas además también las vimos en Chamán, solo que son de Demon Hunter originalmente, ¿no? Así es que bueno, voy a explicar un poquito el mazo. Para quien todavía no lo sepa, en esta expansión tenemos para todas las clases una legendaria de clase que es el turista. Todas las clases tienen predeterminada una segunda clase como a la que hace turismo. Y en el caso de Cazador de Demonios es sacerdote, ¿no? Arana, 5 de mana, 5-6, que cuando la añades en tu mazo te permite añadir cartas de sacerdote de esta expansión, Peligros en el Paraíso, a tus mazos de Cazador de Demonios. Entonces, fijaos, sale aquí el brilli, significa que estoy haciendo turismo a Sacer. Puedo añadiendo Arana en mi mazo, versión distintiva tochita, por cierto, bastante chula, ese efecto ahí de la lava volcánica o algo así. Me permite añadir las cartas de sacerdote de esta expansión, que las que me interesan son precisamente las más agresivas, todos los costes bajos. Y esto encaja bastante bien, además, con el tema de Arana. Arana además tiene un efecto pasivo, un efecto de aura, mientras que ella está viva en mesa, como sería en Marvel Snap, un efecto continuo, ongoing. 5 de mana, 5-6, el daño que reciba tu héroe durante tu turno se desvía a un enemigo aleatorio. O sea, mientras que esto esté en mesa, si jugamos cualquier cosa que nos haga daño, incluido el ataque de nuestro héroe a un esbirro, ese daño no lo tragamos y va a un enemigo aleatorio. Si no hay esbirro, lógicamente irá al héroe enemigo, lo cual está bastante bien. Y si no, pues limpiar también está increíblemente bien. Arana, el efecto de Arana es muy bueno. El principal problema de Arana es que cuesta 5 cristales de maná. Entonces, bueno, pues cuesta sacarle mucho value por su efecto. Muchas veces la jugaremos a tempo, conforme vaya entrando, y si sobrevive perfecto, y si no, pues en el primer turno intentaremos sacarle bastante partido. Y ya está, de hecho es de las cartas, es literalmente la carta más cara de todo nuestro mazo, porque el Ciliax que llevamos es el Ciliax agro, ¿no? El Ciliax que pese a ser nerfeado sigue rentando para todos estos mazos agresivos. Cuesta 1 menos por cada esbirro amistoso y bufa a todos nuestros esbirros +1/+1. Tienen muchísima coherencia estos dos módulos porque cuando tenemos mucha mesa es cuando más aprovechamos esto y también este. Y luego ya pues tenemos todo el kit de piratitas de Cazador de Demonios. Bueno, sobre las cartas de brujo, perdón, de sacerdote, tenemos acupuntura, face damage puro y duro. Y con Arana, los 4 a tu héroe son 4 a otro enemigo, muy interesante. Masajista cerebral,
bastantes estadísticas por coste 1 y además es un pirata, lo cual viene muy bien para early game y para nuestras sinergias de piratas como el adicto a la adrenalina y el Jozen marrullero, ¿no? Luego, carta recién bufada, té de sombra noche, 2 de daño a un esbirro, pero 2 de daño a nuestro héroe. ¿Qué pasa? Somos un mazo hiperagro, muy al estilo brujo Pain. Entonces no nos importa demasiado recibir todo ese daño y en cambio la velocidad que nos da va muy bien. No es muy bueno por 1 de maná, pero es una sola carta, 3 cargas, lo cual viene bastante fresquito, ¿no? Y encima todo el recibir daño, pues tiene sinergia con Arana y además estas 3 cartas tienen sinergia con brasas. Primera vez que veo un mazo que parezca bueno con brasas, que es 2 de daño a todos los enemigos y si hemos recibido daño en nuestro turno, 1 más. Lo cual es súper fácil ya no solo por estas cartas, sino por nuestro poder de héroe. Usamos poder de héroe a un esbirro del oponente y ya tenemos el 3 en área activo. Muy bueno y muy fácil para este mazo activarlo. Y hace daño al héroe enemigo también. Muy importante eso para nosotros porque somos mazo agro, ¿no? Y todos estos efectos de recibir daño, Brujo tiene que si el horror encarcelado, tiene un montonazo más de sinergias, pero compartimos una cosa en común que es el sheriff a la barril. Y abrimos esa jaula, esa cárcel de las tierras inhóspitas que viene muy muy bien. Tengo la versión distintiva también. Así es que, bueno, ¿me lo hago full dorado? Sí, ¿no? ¿Parche está distintivo? ¿Parche está distintivo? Creo que no. Vamos a hacerlo full dorado, venga. Ay, que la humildad, como sé que le gusta a tantísima gente, vamos a tirar de ella. Mira, mira ese parche dorado, qué bonito. Ta, 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 tan. Tocho. Una carta de deshacer me la estoy haciendo dorada, sí. Estáis viendo bien. Adicto a la adrenalina, para adentro también. Adicto a la adrenalina dorado, brasas. Lo bueno es que son comunes, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido está bien. Jozen marrullero, otra vez común. Mejorar, mejorar. Despeñadero peligroso, mejorar. Y ya está, ¿no? No. Ahora. Ahora sí. Ahora tengo la moneda dorada, claramente 10% mejor de win rate. Siempre me sale una de las mejores 5 cartas de mano inicial. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Así es que, mira que Gorgonzola muy distintivo, qué tocho, ¿eh? De hecho, tengo todas las distintivas que se pueden tener de este mazo. Dios santo. Y luego, con el kit de cartas de Demon Hunter, tenemos todo el kit de piratas que ya lo hemos visto en muchísimas clases. Parches, muy bueno. Nos mete 6 paracaidistas en el mazo. 6 o 7. 6 paracaidistas, que son piratas 1-1 cargar que salen eventualmente. Esto es más consistente. Al siguiente turno, triple 1-1 con cargar. Y luego tenemos varias cartas de... Ah, bueno, sí. Y la ubicación que nos invoca otro doble 1-1 con cargar. Y tiene 3 cargas. Y encima toda la podemos activar inmediatamente con ataques de nuestro héroe. Cosa que es muy fácil como Demon Hunter con nuestro poder de héroe. Y además tenemos el arma. El arma nos ayuda también a, incluso más tiempo aún, en lugar de perder tiempo 1 de mana poder de héroe, pegar ya inmediatamente. Luego de sinergias de piratas, adicto a la adrenalina, por cada bichito de pirata que ataque, más 1 de ataque a nuestro héroe, más daño de atraco. Y Jozen marrullero, muy útil, cada otro pirata que ataque le damos +1/+1 permanente. Esto es la carta del atraco máximo, que si no la pueden matar, los piratas se hacen gigantes y te ganan con ello, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, y distribuidor de tesoros, muy fuerte también. Después de que invoques a otro pirata, le da +1 de ataque y él también gana 1 de ataque. Muy rotillo eso, a veces este bicho solo te mata, ¿no? Es relativamente fácil matarlo, pero a veces te mata él. Y luego ya, además, para sinergias de ataque, por el tema de la ubicación y demás, espíritu del equipo, muy útil, 2 de daño mientras que esto esté vivo en mesa. Y el arma, lo interesante, fijaos que llevamos la de invocar doble 1-1. ¿Por qué llevamos la de invocar doble demonio? Porque el doble token es sinergia perfecta con el módulo de Ciliax, básicamente. Aparte de que es más hiperagro, más sinergia con el módulo de Ciliax. Entonces ya esas dos cosas hace que rente más que el arma de robar, ¿vale? El arma de robar está muy bien, pero no atraca tanto.
De hecho, fijaos que ni llevamos la carta esta de la planeadora, ni el sigilo, no llevamos nada de motor de robo. Y es que en las listas agro, esta es la carta con peor win rate de todas, de jugada win rate y de robo win rate. Al final pierdes tiempo en robar, no quieres hacer eso, quieres estar todo tu tiempo invertido en matar, ¿no? Y precisamente cartas como esta, que tienen varias cargas, bastante value, pues viene muy bien para eso, ¿no? Y también, que no lo había visto antes en Demon Hunter y me alegro, Gorgonzormu. Me alegro de verlo por fin, Gorgonzormu. Muy buena carta, utilizada en muchísimos mazos, súper poderoso y aquí tiene muchísimo sentido, ¿no? Es la carta por excelencia más fuerte en prácticamente cualquier mazo en turno 3. La juegas en turno 3, tu win rate en esa partida sube muchísimo. Le pasa bastante como le pasaba precisamente antes a Pozic, que era rotísimo en turno 4, lo nerfearon un punto de ataque y sigue siendo muy bueno. Y en este mazo también lo llevamos. Aparte de que somos muy agresivos porque el doble 3-3 viene muy bien también para el tema de Ciliax, ¿no? Y creo que ya hemos comentado todas las cartas. Bueno, sí, Restalanza, títere Restalanza, que viene muy bien, es una carta agro muy buena y tiene mucha sinergia con toda nuestra ganancia de ataque, ¿no? Tiene muy buena sinergia con Adicto a la Adrenalina y con Espíritu del Equipo. Así es que sin más, vamos con las partidas. Vamos al lío. Mirror de Pain. La nueva generación Pain Demon Hunter contra la vieja generación Painlock. Ojo, ¿eh? Se viene la cárcel. No demasiado caro todo esto. He robado dos de mis cartas más caras del deck. En fin. Vale, bueno, tenemos coste 1, que es lo que buscábamos. Esto también está increíble de mano inicial. ¿Ahora qué? El espíritu molaría bastante. Nada. A ver, puedo perder todo el turno en limpiar esto. No me gusta. Esto es... Brujo fatiga. Voy a hacer esto sin más y ya está. Lo único que ese mazo pues lleva el crescendo y probablemente lleva el efecto dominó. Pues eso. Puedo hacer esto sin más. Sí, está bien. No creo que vaya a ser mucho más útil. Y cuadra bien ahora. Ni tan mal, sin el efecto secundario sigue siendo un área bastante decente. Solo es birro enemigo. Muy agro. Recuerda muchísimo al área esta de sacerdote no muertos. Bastante parecido, solo que era por 5 de maná. Pero el efecto secundario era más poderoso. Era doble 2-2. Aquí por 2 de maná menos, el segundo efecto es más... es la mitad, o sea, es mejor ahora. Lógico. Pero bueno, está bien, sigue siendo una carta por otra. Esto no creo que lo quiera jugar nunca. Y es que he robado muy caro, tío. Qué feo. Qué feo. Y fijaos si tuviese el Housen. Bueno, no, da igual, porque tenía mesa. Pinta muy mal. Además, el brujo este, si le dejas tiempo, se sana mucho con Popgar y compañía. Así es que bueno, un poquito de XD. De hecho, el próximo turno, si él juega muy pasivo, meto a Arana Tempo, ¿vale? Sigue siendo un 5-6. De hecho, creo que lo voy a jugar de todos modos. Bueno, puedo hacer poder de héroe aquí y esto. Sí, sí. Es lo correcto. ¿Veis? Con poder de héroe también se activa. De hecho, nosotros aprovechamos mejor este tipo de cartas que el sacerdote justamente por eso, por el poder de héroe. Al igual que la ubicación también la aprovechamos nosotros mejor que el chamán, por más sinergia de poder de héroe. Y esto con esto, pues 4 al héroe enemigo por su efecto principal y gracias a Arana otros 4 a un esbirro enemigo que si no juega nada pues iría a cabeza, claro. Pero insisto que lo vamos a jugar tempo. No hay que obsesionarse con que esto tiene que jugarse siempre con Arana. Mira, se ha hecho daño a sí mismo y se transforma mi skin. ¡No! Anda, mira. Pues sí, lo voy a hacer. Arana. Y Te Sombra Noche. Y ya está. ¿Que solo sirve Arana para esto?
es lo que hay, ¿vale? O sea, lo que no puedo hacer es no hacer nada con el resto de mi maná. Eso es totalmente inaceptable. Hay que jugar tempo. Hay que jugar rápido. Las probabilidades de que esto salga bien son relativamente altas. Y si no iba a salir bien, probablemente significa que nunca iba a ganar. Recordad, la partida no es minimizar pérdidas, no es minimizar value, no es minimizar daño, es maximizar posibilidades de ganar la partida. Ya está. Por eso mucha gente le gusta mucho llevar cartas de motor de robo, de generación de otras cartas, ¿no? Le da como ansiedad quedarse sin cartas en la mano. Porque juega a minimizar pérdidas y a minimizar value. Pero es que al final, si todo este tipo de mazos agresivos funcionan tan bien es porque la mayoría de veces, al maximizar tempo, ganan. Vale. Oh. Parece que lo va a matar, pero fíjate que deja un crescendo solamente para poder... ¡Falla, falla! ¡No, no, no! ¡Perky! ¡No! Tan cerca. Tan cerca. Pa, pa, pam, pa, pa, pam. Tenemos la cárcel. Aún así mato esto porque no me sirve esto para otra cosa y prefiero proteger. Y bueno, prefiero guardar la cárcel y ya está. O sea, esto ya no me sirve para otra cosa más. Pero fijaos, el play tan incómodo. Le hemos obligado a que gaste ya crescendo. Su potencial de sanación con Popguard se baja muchísimo. El problema sigue siendo el mismo, que hemos perdido ya demasiado tiempo y probablemente ya he perdido, pero bueno. Se sigue jugando, evidentemente. Té de sombra noche. Las galletitas. ¿Se comen las galletitas también? Dos galletas, pero una mordida. Y se ve la manchita del té de la derecha. ¡Wow! Eso por motor de robo para su mazo, ok. Esa mesa parece que va a sobrevivir. ¿O no? La ubicación en el medio bastante útil por efecto dominó. Vale. Se sana 4. Pero Crescendo, que es la carta más importante, ya no la tiene grande. Así es que ni tan mal. Distribuidor de tesoros. Esto no hay ningún tipo de punish por jugarlo ya. Pero supongo que me lo guardo por efecto sorpresa. Aunque jugarlo ya podría estar bien por si se queda él con muy poca vida y justo esto sería letal y entonces no se moriría, ¿no? Y no puede jugar la siguiente carta de fatiga y cosas así. Pero prefiero aguantarlo. Mira, bah, es verdad, esa carta es por lo que está ahora tan fuerte el deck. Porque te permite hacer Popguard y otra vez Crescendo. Supongo que es lo que va a pasar. Pero bueno, en gran parte he perdido porque mi salida ha sido muy lenta. He robado muchos costes altos para lo que es mi mazo. Y bueno. Y además ha podido limpiar a Arana, que perfectamente no la limpiaba. Y eso me generaba una ventaja muy grande también. Se han juntado esas dos cosas que en general es raro tener tan mala mano inicial. Y en general era raro que en esa situación tuviese removal para limpiar a Arana. Balada triste de trompeta. Y ahora, la actuación principal. Si no tiene Popguard... Ah, vale. Ah, pero doble... Buah, mucho inmune, tío. Muchísimo inmune. Qué horror. Nah, pues ya... Sí, el doble arco también... Bueno, es que roba muchísimo, ¿no? Es lo que me da rabia de este tipo de cartas de robar. En general pasa con muchas clases. Que la abusan muchísimo arquetipos para los que no han sido diseñados, ¿sabes? Esto fue como diseñado para arquetipo de último aliento. Y simplemente como es motor de robo fuerte, pues ya está, muchos mazos lo llevan, en fin. Me acuerdo que pasaba en muchos mazos combo antes con el kit de diablillos de Rafam, que era el spell de 3 de mana, 4 diablillos, y diablillos inminentes, la de robar. Y era en plan de, no, esa no es la identidad de la carta, pero bueno, ya está, da igual. Motor de robo está demasiado gratuito en el Hearthstone moderno. Pa, para, pa, para, pa, 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 para, pa, pa, pam, pam, pam.
Vale, nueva partida. Druida a priori es mejor enfrentamiento, porque no tiene tanto impacto directo, ni áreas ni tal. Y mi rival, al 90% seguro, ha sido en algún punto cuenta busteada por bots. ¿Por qué lo creo? Porque tiene nick de todo consonantes y lleva equipada una skin gratuita. De las de farmear muchísimo niveles de pase de taberna, ¿no? Entonces huele a que o en el presente o en el pasado fue una cuenta busteada por bots. Vale, a ver, ¿qué hago aquí? Ir hiperagro no lo veo mal. El único motivo por el cual no coinear es Gorgonzormu. Y no lo tengo. Pozic. No lo sé, no lo tengo claro si hacer doble coste 1 o no. Creo que sí. Creo que está bien. Aparte posiblemente pegue con arma ya porque tengo las dos. Cosa que no es buena. Tanta arma. Cría Chip Chap, supongo. Taunt. Ciliax, mejor dicho. Vale, pues esto limpio. Pues fíjate si me ha salido bien coinear. Que ahora le puedo matar esto. Y él ha gastado un estimular. Por supuesto el daño que reciba toda esta, pues también a mi héroe. Y eso con Arana podría llegar a ser mucho daño. LOL. Rata en su mazo. Lleva sucia rata en su mazo. Es Highlander, supongo. Si no, no lo entiendo. Vale, esto es muy interesante. Esto y esto, quiero decir. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Así. Da igual el orden, ¿no? Y esto es tal que así. Así. Y quiero 3 huecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo tradear así o asao. El problema es que no puedo sacar minion. Entonces supongo que es mejor que haga trade. Y el próximo turno, si voy a tener la mesa muy llena, esto a priori no sirve. Pero bueno, por 1 de daño, por si me limpia con flagelo o algo, voy a atacar y ya está. Aunque lleva viajera, tortoliana y estimular. Y rata. Muy raro el deck. Supongo que Highlander, sí. Por supuesto que está el flagelo. El regalo de Malfurion y el regalo de Garros están rotísimos. No tiene ningún tipo de sentido. La absurda flexibilidad y utilidad que te da una sola carta. Es una cosa brutal. Serif todavía no está disponible. Vamos al lío. Todavía no. Todavía no. No, pues acabaré perdiendo y todo. Contra Druida, que es una clase muy atracable. Sí, a todo apunta Highlander. Acupuntura. A ver, esto me activa la cárcel, pero quiero la cárcel. Me encantaría bajar el 4-4, pero no tengo hueco. Y no poder hacer nada me duele bastante, la verdad. No me están... En esta partida el problema es demasiados coste 1, pero sobre todo el tema del flagelo. Ha sido lo más duro. El Hosen lo tenía de mano inicial, me salía que tenía muy buen keep win rate y no me lo he quedado. No he confiado yo en quedarme el Hosen. Quizá tiene segundo flagelo de ahí y ya... Ah, vale, genial. Madre mía de mi vida. Rampeó una vez... No, rampeó 2 veces, chicos. Bueno, my bad. GG well played. Nah, pues ya está, ya he perdido. Mamma mía, qué desastre. Esta versión no lleva Caín, justamente, aunque en esta situación no habría ganado de todos modos. Vale, lo único que puedo sacar de valioso de aprendizaje de esta partida es... Quédate el Hosen. Sí, porque tenemos tantos piratas de early game que casi seguro que ha sido mala idea quitárselo. Lo que pasa es que creo que iba primero yo, no lo tengo ya claro. Y querer curvar los primeros turnos lo veía importante. Pero bueno, visto lo visto. Doble arma también ha sido malo.
Aquí si hubiese sido el arma de robar, me habría ido miles de millones de veces mejor. Pues ya está, he perdido, supongo. Nah, he perdido. Es perder tiempo. Estoy perdiendo tiempo. Esto es demasiado y él va a seguir jugando cartas. Y yo no tengo ya potencial en la mano para seguir presionando ni nada por el estilo. El mulligan en este tipo de mazos con tantos costes bajos, tan agro, es muy importante. Entonces quizá haya sido mi problema. Y la acupuntura, que es muy face damage, me duele un montón porque cuando tengo este tipo de manos es literalmente carta muerta, ¿no? Vale, contra Deka esto que tiene mucha vida es muy útil, en cambio esto que tiene poca vida no tanto. Te lo compro 100%. Totalmente de acuerdo. Ahí está mi Housen. Estando esta de mano inicial, las probabilidades de que esto esté activo en curva y más con el arma son decentes. Entre esto y esto, que esto esté activo, bastante decente. A ver qué tal. Ah, el rival del anterior apesta a bot. Trampas. Ah, que fue cuenta bot. Así es que ya luego que Blizzard teste si es así o no. Vamos a proteger el minion, como siempre. Y el próximo turno, Housen. Aunque sea solo para bufar esta, está muy bien, ¿vale? Llavero de escarabajo. O lleva una versión greedy porque codicia, o es Highlander. Carta molesta. A ver, ¿cómo va esto? Puedo hacer estos dos full trade y luego este. Me mola bastante hacer eso. El problema es que el spell de 2 de mana siempre me destruye. Pero es que eso va a pasar siempre, ¿no? Entonces no puedo evitarlo. Eso no lo puedo evitar, creo yo. Que hilos de desesperación me reviente siempre. Y esto ya esto plantea una mesa muchísimo mejor para tirar el Hoth en el próximo turno. De hecho, pues eso, muchísima sinergia de este esbirro y este sobre todo. Y con hilos tiene que hacer poder de héroe, pero sí que me deja ya totalmente desinflado. Y si me hace hilos, yo creo que ya desaliento completamente a todo el mundo para que juegue este mazo. Y por supuesto que lo tiene porque jugar las áreas está totalmente gratuito hoy día. Es demasiado GG Easy well playecito. Y nada. Ay, Dios mío, qué aburrimiento. Y la gente que juega a control de verdad se autopercibe como más inteligente. Virgen santísima. Pero si esto no tiene ningún tipo de complejidad ni de dificultad. Tenía el área rota de turno, fin. Y el guerrero camorra. Y el druida ahora flagelo. Y ya está. Bueno, chicos, intento traer cosas distintas, ¿vale? Pero, en fin. Mis rivales tienen respuestas perfectas para todo. Siguiente partida. ¿Ganaremos un game? Yo confío en que ganaremos algún game. Esta es luego el típico de mazo, el tipo de mazos que atracan en turno 4, turno 5. Madre mía, está rotísimo, no sé qué. Pero la otra cara de la moneda son estas partidas. Vale, chamán. Contra chamán diría yo que es bastante mejor porque toda la pelea de Birros de early game funciona muy bien. Vale, esta mano inicial me confunde mucho. Esto por supuesto siempre, pero esto yo creía que nunca y está la quinto, nah, no me la voy a quedar igualmente nunca. La ubicación me sorprende también bastante que esté tan arriba. No me lo voy a quedar de todas maneras. Y el Housen me llama la atención, pero supongo que el Housen es ya para terminar de atracar, ¿no? Brasas, él acumula mucha mesa, parches, sigilo, espíritu. Me voy a quitar el Housen, venga. Pero evidentemente el coste 1 sí. En cambio Ciliax ni de coña me lo quedaría, me da igual que digáis. Pues entró el segundo Housen, vale. Tenemos buena curva estos dos en esto y esto, pinta muy bien. A ver qué tal. Vamos segundo, pero aquí la moneda va a hacer un buen trabajo. Vamos al lío. Y además, ahora, por tener yo mesa, no me castiga su Ciliax. Bastante útil eso. Aquí dependiendo, si limpio toda la mesa con este, hago este. Si no, hago esto. ¿De acuerdo?
No lo puede jugar, fantástico. Puedo limpiar toda la mesa con esto. A ver. Esto sucede siempre. Puedo hacer esto en esto. O este. Y limpio todo. Si hago esto, igualmente él no me puede limpiar nada. Importante eso. Y luego ya, si en turno 4 sobreviven varios de estos bufados, esto está mucho mejor. Vale, voy a hacer sigilo, sí. Y fijaos, este que sea tan fuerte por solo 1 de maná, 2-4, que sobrevive a esto y a este también. Muy bueno eso. Gorgonzormu, vale. Tradearemos todo. Con este podría tradear gratis, pero... Uy, va. Parche. ¿Qué tiene? Parches mola bastante, ¿eh? Es que puedo tradear todo gratis con esto. ¿Qué tiene chamán para limpiarme todo? ¿Será Rainbow con la bebida de fuego? Quizás sea Rainbow con la bebida de fuego. Así es que solo por eso voy a hacer esto, ¿vale? Buen golpe, me toca. Esto es como muy asegurar, ¿no? Que mis bichos ya van a sobrevivir a casi todo. Bueno, la bebida de fuego igualmente me lo limpia casi todo, pero este sobrevive al menos. Próximo turno haría esto. Esto es como mucho más safe que hacer esto y esto. Se quedan con mucha más vida todos los esbirros. ¡Tiró un área, chicos! ¡Tiró un área! ¡Madre mía! Vídeo de áreas. Mis rivales juegan áreas. Ay, Dios mío de mi vida. Cataplan. No habría estado del todo mal hacer esto y esto, pero bueno. Quiero Gorgonzormu, el queso, que vaya envejeciendo. Y tal. Vale, pues supongo que es la versión piratas con eso, con ansia de sangre. Su propio queso, que él lo tiró antes, ya está bastante más envejecido. Mi mirón, que es relativamente gordo. Son 2 piratas. A ver qué tal. Esperemos que no salga... Vale, esto está muy bien. 2 piratas. ¿Cómo hago los trades? Ignoro esto, supongo. Pero es que eso se muere este si no. Ugh. Hago entonces el queso, ¿verdad? Hago queso, sí. ¡Orador del Sino! ¡Siempre sale! ¡Siempre sale el Orador del Sino! ¡Es increíble! En este match no es del todo horrible, porque no voy ganando la mesa. Pero Dios mío de mi vida, esto es alucinante. Pasa demasiadas veces, tío. A ver, no está mal porque él tiene mesa y yo no voy ganando a tempo. Entonces, bueno, no está del todo mal. Se activa primero la Orden del Sino y luego el sigilo por el orden en el que lo he jugado yo al inicio del turno, ¿vale? Pero entonces me ayuda a ganar tempo, aunque a mesa no vamos ganando de todos modos. Estoy completamente desinflado y bueno. Desastre absoluto de partidas, ¿eh? Tirorín. Vale. ¡Hala! En el mismo turno todo, no hay hueco. Qué interacción más rara. ¿Y lleva esto también? ¿Será Highlander? A lo mejor es Highlander, mi rival. No sé, no entiendo. ¡Ah! ¿He hecho el orden mal? ¡No! 2 daños. Si pierdo por 2 daños, ya está. Flameo en los comentarios. Sí, será... Bueno, no, eso lo llevan todos los mazos. ¡Nada, chavales! Área, 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 área. Área, 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 área. Bueno, chicos, me cansé de perder partidas honestas de YouTube. Vuelve el feeling de Twitch. ¿De acuerdo? Así es que nada.
Tenía partidas viejas de Demon Hunter piratas que no pensaba subir y no pensaba utilizar, pero como ya llevo un 0.4 con esta versión, porque parece que tengo una maldición cuando grabo para YouTube, pues voy a dejar con las partidas de Twitch, que salen partidas que yo considero normales, y no aquí, que me están dando por detrás continuamente y una y otra vez, porque todos mis rivales tienen todas las áreas, y ya está. Porque es que estoy un poco hasta las narices ya de que grabo y sale todo lo peor que puede salir siempre. Así es que eso, os dejo con el feeling del pasado, que fueron partidas el día antes de los nerfeos, ¿vale? Importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos al lío, ¿no? Con mi King Plus de la suerte. Pain Demon Hunter. Esto y esto como que está tochísimo, ¿no? Esto tiene sinergia con este. Este tengo el de los cocos aquí. Sí, vamos a buscar el cocos. El cocos, parches. Salió el cocos, bastante fresco, la verdad. Distribuidor de tesoro es el play jugón, pero es peor a curva. Vamos a jugar safe, que este está muy bien. Mata el dragoncito pequeño, que es lo bueno. Muchas estadísticas y encima todo con este va a sobrevivir seguro. Si él no jugase... ¿Veis? Madre mía, los greedies habrían palmado todo el tempo de la partida. Yo... ¿Qué pasa? Voy brutal en tempo ahora mismo. Vamos ahora mismo a tempo. Riquísimo, la verdad. Bastante, bastante ricolín. Y ya esto pues saldrá más adelante, no hay drama. Ahora pues con la curva buena, fíjate, hace poder de héroe, que no lo hará porque no tiene nada mejor, pero que igualmente está increíble esto, ¿no? Caín. Para letal podría llegar a ser relevante, confía y cosas así. Si es que le dejamos a poca vida y el robo de vida no es relevante, pero bueno. Pero vamos, esta mesa ya es una barbaridad. Despeñadero también está muy bien. Necesita daño de hechizos con ubicación más flagelo de pelo a mano para poder limpiar. Si no, está muy jodido ya en toda la partida, básicamente. Si pillase segundo Hozen, haría esto segundo Hozen, sí. Ciliax también lo podría hacer. No sé si prefiero hacer el despeñadero aún así. Sigilo número 2. Puedo hacer esto y esto. Nada, mejor esto que es más caro, ¿no? Y es casi el mismo. De hecho es más impacto directo. ¡Cataplan! Es cataplan. Y ya está. 8 de vida. Riquísimo. Fie le cuesta 8. Cataplan. Y todo en parte, en gran parte por la pirata de 1 de maná. O sea, el tema del kit de turista muy tocho. Y eso, que es que el druida está muy fuerte, mucho ruido con el tema de que la conserje no es necesario, pero es que lo que hacía druida tan fuerte es que a tempo es brutal. Fíjate esas dos cartas ahora, pero se va a comer un Caín y me va a quedar más a gusto que todas las cosas. Dios, hacía muchísimas partidas que no veía que un Caín por su habilidad fuera relevante. Llevaba muchísimos games sin verlo. Virgen Santa. O sea, yo creo que esta va a ser la primera y va a tardar muchas más partidas en que vuelva a ser así de relevante. Qué barbaridad. Cataplan. Ah, ¿era letal igualmente en mesa? Sí, era letalmente igual. O sea, no, sigue sin ser relevante Caín. Cataplan. Ha sido cataplaneado brutalmente. Vale, y aquí en el mirror de piratas, que los dos somos monstruos sin cartas 9. Bueno, no a lo mejor juega Rainbow. Este bicho también viene increíblemente bien que sea tan gordo. Acupuntura. Dios, es que esta carta en muerta solo sirve para daño a face. Pero claro, con Arana son 8 daños. Y en muchas partidas solo 4 también será útil, supongo. El arte me encanta, por cierto. Le está clavando púas de Java Spin, hechizadas. Buah. Y en dorado ya ni te cuento lo chula que se ve, ¿no? Y el otro, como un ogro y los ogros son tontos, pues no le molesta. Está disfrutando. Se lo voy a matar. Además, aquí tradear sirve porque deniegas su Ciliax, pero el tuyo no. Es genial.
Cataplan, porfa. ¿Sientes estrés? Y mi música. Y no, no es el turista de chamán esto. Lleva un cuerno. Puntos es un no muerto, esto es un ogro. Otra vez trade. Si tiene la bebida me humilla. Pero bueno, la vida es dura. No, ¿por qué hago esto? Vale, bueno. Y no es que sea pleb. Es que tengo misión semanal de usar poderes de héroe. Así es que no es por TOC. Es por misión. Y quiero conservar esto, la verdad. Ay, el parche. Bueno. De hecho, el próximo turno puedo hacer esto y poder de héroe. Me faltan los bufadores, tío. Lo tocho ahora. ¿Cómo? Ah, genial. Dios, qué suerte que ha tenido con el pirata ese. Le ha salvado toda la partida. Anda, mira. Tenemos esto. O sea, tenemos 8 daños directos a Face. Madre mía, qué destrozo esto ahora, ¿no? Qué barbaridad. ¿Esto me interesa? Yo creo que no. Creo que es mejor que Face tanque como un campeón y ya está. ¿Arana quizá era el play? No lo sé, no creo. ¿Sientes estrés? Al próximo turno puedo hacer esto, tal. Bueno, el tema de Arana, esto, cosas, ¿eh? La verdad es que lo puedo orientar muy Face. Lo que queda de partida. Es que como era en doble provocar. Buah, si no llega a pillar ese pirata es que le ganábamos ya, ¿eh? Vale. Uy, juega eso porque no tiene nada mejor que hacer. El problema es que... me falta daño. Arana embestir. Arana poder de héroe. Es mejor, de hecho. Vale. Sí. Ajá. Los riesgos siempre compensan. Muy fácil. Anda. Sí, jugarla así a tiempo me parece bien. Pongo el 5-6 en mesa. Muy rápido, muy impactante. Y... sé que esto es menos daño, pero es que la idea es que a mesa funcione bien. Imagino que hará el área. Escucha la mamada de los ártalos o algo así. ¿Matará a Arana pese a todo? Está planteándose si matar a Arana o a los dos socios. Si no mata a Arana, son 8... no. 16. Madre mía, qué barbaridad de daño, ¿no? ¿En serio, tío? Ah, vale. Vale, con los piratas podríamos lidiar con eso. El problema es que yo quiero ir Face. ¡Oh! Da igual. Vale, esto es ignorar Golganez, ¿no? Este es más daño. Sí, diría que sí. 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 Viene parado para el transporte del tesoro. Cárgalo. Es que tiene el petardazo solo y el robar. Y el robar no creo que sea muy bueno. Yo creo que esto es ignorarle el Golganez, ¿eh? Subidón de adrenalina. Subidón de adrenalina. La diferencia de hacer esto a esto es que esto deja mesa y es el mismo daño. Gana Taunt. El hechizo cuesta 3 menos. Roba y no tiene sobrecarga. ¿Veis cómo lo de ignorar el titán estaba bien?
Lo que podría haber hecho es poder de héroe al Golganez. Y a lo mejor lo mataba. O 5 a cabeza, puede ser. Eso sí que es verdad, no lo he pensado. Esa habría sido buena. Vale, vuelve sin más. Y salió bien. Quiero hacer acupuntura. Creo que uno de los logros de Demon Hunter es matar con el efecto de esta. Hacer daño con el efecto de esta. Y esto es letal, ¿no? ¡No! Es verdad que puede ir face. No me acordaba. Bueno, está bien igualmente. Está increíble igualmente, sí. Muy fácil. Muy fácil. Bastante fresquito, ¿eh? El efecto. Dios, lo de atacar y que ¡buah! La sinergia con poder de héroe es brutalísima, ¿eh? ¡Qué chula! Me ha encantado. Cositas, ¿no? Vuelvo a casa, vuelvo a Europa. A ver qué tal. Me quedó el Piratica, por supuesto. Piratica que está 10º de mana inicial. Pese a que se lo queda casi todo el mundo. Pues no estará tan fuerte como lo pensaba yo, no sé. Lo sobrevaloré, supongo. Es un tío de Mirífico. Qué grande, qué genio. No. Tiene mi respeto. Bueno. Como es un grande, si pierdo 0 arrepentimiento, 0 pena. Y de hecho, parches. Y lo que voy a hacer es darle una partida honorable. Estoy volando. Él se bufa a sí mismo, vale. ¿Robo o meto este? Es la pregunta del millón. Supongo que meter más mesas es mejor. Toma ya, estoy volando. Me lleva el viento o algo así, dice. Con esto, cosicas, ¿eh? De hecho, puedo volver a pegar otra vez. Lo que pasa es que el bufo no lo aprovecho, pero me renta, supongo. O me puedo esperar a turno 5 para aprovecharlo al máximo. ¡Ay, pobrecito! ¡No! Soy un monstruo. Yo soy el guerrero Ciliax de esta partida. No. No, amigo. Y no me voy a rendir, ¿vale? Piara. Pero ¿qué es esto, tío? Pues está ya medio muerto. Me da mucha pena, pero creo que renta. ¿Era letal? ¿Seteado con esto? Sí, pero bueno, ya está, ya da igual. Voy a dejarme esto. En fin, yo que sé, qué más da. Hostia, este mazo tiene muchísimo daño. No cuento con eso. Y aquí está el Ciliax por 3, que de hecho el próximo turno lo puedo sacar por 1, ¿no? No, no tengo hueco. Pistola de agua. Más piratica. Esos piratas son diferentes. Jozen marrullero. Bueno, chicos. Buen golpe, me toca. Tirota. No sé, en fin, da igual. Ah, esto es de atacar con piratas con cargar. El logro. Me estoy farmeando el logro, gente, ¿vale? Es por eso. No es que sea yo mala persona por jugar este deck. ¡Oh, qué tocha la skin, por favor! Me encanta, en serio. No, pobrecillo. Me siento un monstruo. ¿Qué es? Ah, no, por jugar con turista. Vale, vale. Ya decía yo que no me sonaba. Pero sí, hay logro de atacar con piratas con cargar como Demon Hunter. No te sirve siendo chamán. Vale, nuevo game, pala. Me quedo el distribuidor porque es coste 1 y es decente.
Adicto, desesperado y sediento. Coin desesperado quizá me rente si me hace el 2-2 sobre todo. Si me hace el 2-2 coineo. Vale, pues ya está. Viene parado para el transporte de tesoros. ¿Viene parado para el transporte de tesoros? Viene no sé qué para el transporte de tesoros. Ah, bien preparado. Vale. Totiroram. Pam, pam. Vale, a ver. Puedo matarlo, sí. Voy con todo, supongo. Viene parado para el transporte de tesoros. ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! Surcando el viento. Vale, me he metido con todo. Lo que pasa es que a Pala le va a costar bajarme esto. Bueno, si es Pala Token, que a la plata lleva el Pala Token, sí. Oferta por tiempo limitado. ¿Qué? Ah, es Pala rollo TK. Vale, pues le debería de pegar bastante fuerte. Esto viene muy bien. O sea, supongo que retradeo, sí. No sé si tengo misión semanal de poder de héroe, pero por si acaso creo que no quiero en Europa eso. ¡King Plus! ¡Ayúdame, por favor! Nah, no es guerrero, efectivamente. Este rollo TK, que hoy mi colega Richie me pasa capturas de ahí ultra tilteado. Hombre, creía que estaba contra un Palatempo, lo más jugado a Inés a 100.000 hechizos a la cara y me ha matado. Richie, juega este deck. Ya verás cómo no te gana. O juega guerrero, que como te das 40 de armadura, tampoco te va a ganar. Tu mundo está condenado.